Hola amigos, bienvenidos una vez más para una nueva videoclase. Hoy vamos a ver qué es la perífrasis verbal. Muy bien, pues va la definición y enseguida vamos a los ejemplos. La perífrasis es una construcción verbal que consta generalmente de dos verbos, un verbo auxiliar conjugado y un verbo principal no conjugado, es decir, un verboide, que puede ser cualquiera de los tres: infinitivo, gerundio o participio. El verbo principal, el verbo no conjugado, es el que aporta el significado de la construcción verbal, mientras que el verbo conjugado, el auxiliar, aporta, por ejemplo, el tiempo, la persona gramatical, etc. Esta construcción verbal funciona como unidad, es decir, a la hora de identificar, por ejemplo, el núcleo del predicado verbal, se considera como si fuera una sola unidad léxica este conjunto de palabras, que son generalmente dos verbos, que a veces pueden ser más y que a veces pueden incluir otros elementos, preposiciones, conjunciones, frases completas, ¿no? Como estoy a punto de irme de aquí. Más adelante vamos a ver ejemplos concretos de los tipos diferentes de perífrasis que hay en posteriores clases, porque en realidad hay muchísimo que estudiar y que aprender sobre las perífrasis verbales. Pero ahora en esta clase me interesa que comprendamos, es el objetivo, que entendamos el concepto. Así de manera general vamos a ver dos o tres ejemplos de los más comunes y va a ser todo por esta vez, pero continuaremos generando videoclases para el asunto. Ya saben, suscríbanse. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. Voy a ir a Culiacán. Una perífrasis verbal de infinitivo, voy a ir, con, en este caso, una preposición intercalada, la preposición a, que sería equivalente sin perífrasis a la expresión iré a Culiacán. Por ejemplo, voy a ir a Culiacán en vacaciones, iré a Culiacán en vacaciones. Acá tenemos la construcción perifrástica, la construcción verbal perifrástica, y aquí tenemos simplemente el verbo conjugado, el verbo ir. Como dije, se considera una unidad, funciona como si fuera una unidad léxica, la perífrasis. Por lo tanto, así como aquí abajo, iré es el núcleo del predicado, ya hablando sintácticamente, pues acá el núcleo del predicado es voy a ir, así tal cual, las tres palabras como si fueran una sola unidad léxica. Voy a ir a Culiacán, iré a Culiacán. Estoy escribiendo un relato, que sería equivalente sin perífrasis a la expresión escribo un relato. Perífrasis verbal de infinitivo, perífrasis verbal de gerundio, escribiendo. Has venido temprano a otros asuntos y ya no estás. Has venido, sería sin perífrasis, viniste temprano a otros asuntos y ya no estás. Pero así no escribió César Vallejo. Muy bien, eso es la perífrasis verbal. Como dije, hay muchísimo más que decir y que estudiar y que aprender de las perífrasis, pero mi intención es ir haciendo clases breves para que podamos ir aprendiendo y reaprendiendo poco a poco y con la mayor claridad posible. Mi intención es poner, digamos, la gramática en modo fácil, la retórica en modo fácil, para que pueda servir de introducción y de explicación clara a el mayor número posible de personas. Muy bien, ya para terminar nada más comentar, aunque sobre esto también abundaré en próximas videoclases. En México utilizamos, como un dato curioso, un dato cultural, muchísimo más, creo yo, me parece, ustedes lo podrán comprobar escuchando con atención a sus alrededores, precisamente este tipo de perífrasis. La perífrasis de infinitivo con valor de futuro, la perífrasis de infinitivo para el futuro. Voy a viajar a tal parte, voy a estudiar tal cosa, voy a trabajar en tal lugar, voy a ver qué tal, no sé. En España es muchísimo, muy común el uso de la perífrasis verbal de participio, por tiempo pasado compuesto. El antepresente lo utilizan mucho más que en México, por ejemplo, ¿no?
Me acuerdo muy particularmente de la película La lengua de las mariposas. Hay un fragmento, si no la han visto, pues véanla, vale la pena. Si quieren, hay un fragmento en que el niño pequeño le cuenta a su hermano mayor sobre la clase en la escuela. El profesor está viendo el grupo es un desastre, nadie le hace caso, todos traen un gritadero y después el profesor se va a la ventana y los niños se callan solos. Cuando le está contando, el niño dice, y pues nadie lo ha escuchado. ¿Y qué ha hecho el profesor?, pregunta el hermano. Se ha ido a ver la ventana. ¿Y qué han hecho ustedes? Que nos hemos callado. Entonces todo está en tiempo compuesto. Eso, por ejemplo, ese diálogo, por ejemplo, es inimaginable en México. En México es más probable que hubiéramos usado verbos simples, sin la construcción perifrástica, sin el antepresente. Por ejemplo, ¿qué hizo el profesor? Se fue a la ventana. ¿Y qué hicieron ustedes? Nos callamos. ¿Se fijan? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? Nos callamos. Normalmente, no es imaginable en México un diálogo con tantísimo antepresente, con tantísima perífrasis de participio. Entonces, estas son simplemente diferencias en las regiones, digamos, en los diferentes lugares, en las diferentes zonas donde se habla el español. Nos entendemos perfectamente porque usamos eso mismo. Nada más que allá hay una tendencia a un uso mucho más común de perífrasis de participio, y acá hay una tendencia a utilizar mucho más las perífrasis de infinitivo, como es las de este tipo. Nada más como dato curioso, y también pues estaría genial si sirve para iniciar diálogo y discusión, que a final de cuentas es como se complementa mucho mejor cualquier clase, cualquier lección. Es como mejor aprendemos, compartiendo, discutiendo, corrigiéndonos, preguntándonos, etc. Así que, siguiendo esta lógica, no dejen de compartir esta videoclase. Si tienen algo que decir, coméntenlo por favor. Suscríbanse si no se han suscrito, activen la campanita y nos vemos en la siguiente.